un tema, hermanos, que es uno de los temas, bueno, una porción nomás de lo que vamos a aprender, que es parte del evangelismo. Amén. ¿Cuántos son evangelistas? Todos somos evangelistas, tenemos que evangelizar, hermano. De alguna manera tenemos que aprender cómo evangelizar, cómo, hermano, llegar a las personas, cómo hablarles de alguna manera, pero yo me quiero referir a un tema, solo tema, hermano, que a veces la mayoría de la iglesia todavía no tiene arraigado por causa de que traemos doctrina, ¿cierto? Algunos vienen de diferentes iglesias, de diferentes lugares, donde hay una enseñanza que no es muy bíblica, por decirlo, no es bíblico lo que ahí el Señor, ¿cierto? De qué manera Dios nos demanda predicar el Evangelio. Gloria a Dios. Y vamos a tocar uno de los puntos que necesitamos saber. Nosotros tenemos que ser predicadores honestos, verdaderos, predicadores genuinos, hermano. No queremos predicadores que vendamos la pomada, hermano, ni la naranja, y tampoco, hermano, ofrezcamos cosas que no realmente a las personas aquí se van a desengañar, hermano. Y se van a ir. Nosotros queremos personas salvas para el Señor. No queremos gente, hermano, no queremos una junta de vecinos en este lugar, sino mujeres y hombres de Dios. Amén. Así que para eso tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros mismos, porque nosotros cada día nos hacemos maestros, y usted sabe que el maestro mayor condenación tiene y recibe. Amén. ¿Por qué? Porque al saber nosotros y no predicamos lo que realmente estamos aprendiendo, entonces eso nos va a complicar a nosotros. Entonces vamos a una pregunta. ¿Es bíblica la oración del pecador? ¿Una oración lo va a salvar al pecador? ¿No es cierto? Entonces vamos a ir viendo cada puntito de esta pregunta. Este estudio que es por Ariel Flores dice: la oración del pecador, que es la estrategia evangelista de llamada al altar que se utiliza en la gran mayoría de las iglesias protestantes del mundo entero, generalmente. Antes de hacer esta oración al pecador se le explica y dan a conocer las 4 leyes espirituales. Sabemos que es cierto que cualquier predicación que salga en la calle, a veces nosotros tenemos el error de llamarlo, ¿cierto? De poder orar para que acepten al Señor, nos tiramos pachadas y un montón de cosas, hermano, que a la verdad Dios nos está lucidando a nosotros, nos está ya dando sabiduría a que hay cosas que no corresponden a la enseñanza del Señor. Entonces, vamos a ver las 4 leyes espirituales que realmente nosotros predicamos. Y les decíamos a esas personas, ¿cierto?, que a la verdad, que algunas necesariamente tenían la necesidad de Dios, pero algunas no. Amén. Le decíamos a esas personas que pasaran adelante, sea quien sea, les decíamos a esas personas: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, ¿cierto? Juan 3:16, ¿sabías que Dios te ama? Y le decíamos a toda la gente que Dios le ama, pero resulta que la Biblia dice lo contrario. ¿Eh? El hombre es pecador y está separado de Dios. Romanos 3:23, ¿sabes que eres pecador? Jesús murió por tus pecados. Romanos 5:8. Juan 3:16, ¿sabías que Jesús murió por ti para salvarte y que puedas ir al cielo? Debemos invitar a recibir a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Juan 1:12, Romanos 10:9. ¿Quieres recibir a Cristo? Y siempre le damos esa pregunta: ¿quieres recibir a Cristo? Entonces, de alguna manera nos vamos a ver estos puntos. Miren, una vez que la persona dice, si a cada uno de los puntos entonces invita a agachar su cabeza y a hacer una oración para que Jesús entre en su vida, y luego se le da la bienvenida en la familia de Dios. Y dependiendo de las iglesias o los métodos, también se les da los 3 derechos que ha ganado con esa oración. Y nosotros les damos a explicar también, de decirle a ellos: y ahora que hiciste la oración, tienes derecho a
alimentarte con la palabra de Dios. Tienes derecho a que sus oraciones sean escuchadas ahora por Dios. Derecho a tener una familia, la familia espiritual en la iglesia. Pareciera ser que todo lo que se expuso es bíblico, ¿cierto? A no ser por los siguientes puntos. Primer punto, la oración del pecador no es bíblica ni histórica, como lo había dicho en comienzo. ¿Quién inicia con esta forma de evangelismo? Este hombre se llama Billy Sundayen, 1930. Pero quien se encargaría de popularizarla es Billy Graham, desde 1935. Y posteriormente organizaciones como Campus Crusade for Christ y los nuevos televangelistas hicieron que esta práctica se extendiera en diversos grupos evangelísticos a nivel mundial. Amén. ¿Quiere empezar entonces con esto? Billy, que es un apellido, ¿cierto? Que es complicado. Sundayen en 1930 y Billy Graham, que también lo divulgó, ¿cierto? Anterior a este tiempo, la oración del pecador es completamente desconocida en los círculos protestantes. Desde la Reforma hasta los principios del siglo XX, la manera de llamar a los pecadores siempre fue a la sola fe, solo por la fe, haciendo lo mismo que Cristo hizo en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Lucas 13:5 dice: os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Las predicaciones de Jesucristo. Amén. Que a veces suenan pesadas, pero así es mostrar arrepentimiento en la condición que el pecador está bajo un juicio de Dios. Amén. Y Dios lo quiere despertar, alertar que realmente necesita arrepentimiento y buscar de Dios. Pedro y Pablo en Hechos 3:19 decían ahí, ¿cierto? Así que arrepentidos, dice, y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. En Hechos 17:30, pero Dios, dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En toda la Escritura no encontramos solo pasajes donde se vea a Cristo o a los apóstoles evangelizando, haciendo orar a las personas para que Jesús entre en sus corazones. Tampoco se ve utilizando este método entre los reformadores puritanos, ni en la gran despertar del siglo XVIII en Inglaterra y las colonias inglesas de América del Norte, tampoco en las misiones modernas del siglo XIX, sino solo hasta mediados del siglo XX. La oración del pecador no hace énfasis en el arrepentimiento ni en la fe en Cristo. Gloria a Dios. Quiero que me preste harta atención, Así que está quedando dormido en el lado, ahí pégale ahí para que aprendamos, hermanos, cómo debemos evangelizar. Porque no solamente pecamos con la mente, no pecamos emborrachándonos ni fumando, sino que muchas veces pecamos con nuestra lengua. Nuestra lengua es más peligrosa que cualquier otro vicio, hermano. Porque la lengua es tan pequeñita que gobierna masas. Igual que un timón de un barco, hermano, una gran masa, hermano, un pequeño timón puede dar vuelta a todo. Así que cuidémonos de esta lengua. Nótese los versículos mencionados, todos ellos hacen un hincapié en el arrepentimiento. Martín Lutero solía decir: cuando prediques, hazlo de tal manera que cuando acabes, las personas terminen odiando su pecado. O de lo contrario, odiándote a ti. Cristo nos enseñó la manera como evangelizar, y es confrontando el pecado y llamando a las personas a que tengan un arrepentimiento genuino y que crean en el evangelio que se les ha predicado. En las siguientes palabras de Martin Lloyd-Jones explica:
Arrepentimiento significa que uno se da cuenta que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a dar cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela verse libre de él y le da la espalda en toda su forma. Una renuncia al mundo, cualquiera sea el costo, el mundo en su mentalidad y perspectiva, tanto como en la práctica, y se niega a sí mismo, toma su cruz y sigue a Cristo. Sus más allegados e íntimos y el mundo entero pueden considerarle un necio o decir que tiene una manía religiosa. Puede ser que uno tenga que sufrir pérdidas financieras, pero no importa. Eso es arrepentimiento. Gloria a Dios. Sabemos que una persona arrepentida, hermano, se entrega por completo a Dios, no a medias. Tiene que ser completamente. Eso es lo que nos va enseñando Dios a través de nuestra vida espiritual. La gran debilidad de la oración del pecador es que no hace énfasis en el arrepentimiento y en confrontar el pecado. Solo menciona que es un pecador, pero no hace sentir a la persona cuán pecador es. Solo hace repetir: me arrepiento de mis pecados. Pero la persona no logra entender la enormidad y el significado que esta palabra conlleva. El énfasis que hace la oración del pecador es la misma oración. Escucha atentamente lo que se le dice a las personas: esta oración cambiará tu vida. ¿No les suena familiar eso? Si tú haces esta oración, vas a ser salvo. De ahora en adelante vas a ser salvo. Esta oración hará que tu nombre sea escrito en el libro de la vida. Esta oración te devolverá al Padre, etc. Esta oración, ¿acaso vemos a Cristo predicando? El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. ¿Alguien quiere hacer esta oración para recibirme en su corazón? ¿Acaso vemos a los apóstoles también utilizando el método de la Escritura? El simple hecho de que no esté registrado en la palabra es motivo suficiente para examinar nuestra forma de evangelizar y volver al ejemplo bíblico. Muchos dirán: yo fui salvo de esa manera y millones fueron convertidos. De eso no hay duda, ¿cierto? Pero no fuiste salvo por eso, sino a pesar de eso, de igual manera, no dudo que haya genuinas conversiones, pero también no dudo que haya falsas conversiones. Personas que creen que por el simple de hecho de hacer una oración, ya sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y le estamos declarando salvo, diciendo: hermano, bienvenido a la familia de Dios. Sin embargo, sus vidas y frutos espirituales muestran todo lo contrario. Pero además que produzca falsas conversiones, también este método daña a los verdaderos creyentes, porque les da una idea muy superficial de lo que es la salvación. Ellos ponen su confianza en una decisión o oración y no en la obra regeneradora del Espíritu Santo en el creyente y la fe en Cristo. Vamos a hacer un análisis y estudio de la invitación al altar para recibir a Cristo. Cuarta ley espiritual. En la cuarta ley espiritual se utilizan pasajes como Romanos 10:9, Apocalipsis 3:20, eso los conocemos, ¿cierto? Juan 1:12, para que la persona ore y reciba a Cristo en su corazón. Vamos a analizar con lupa estos versículos y en su contexto. Romanos 10:9, ¿qué dice? Gloria a Dios. Que si confesares con tu boca, dice, que Jesús es el Señor, y creyere en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Entonces cualquiera que diga en esa oración pensará que es salvo, pero no es así, el contexto no es así. Con este versículo se explica a las personas que deben confesar a Jesús con su boca, es decir, deben hacer una oración declarándole como Señor de sus vidas. La persona debe pronunciar sí o sí esas palabras de alguna manera para que sea salva. Pero el verbo confesar que se utiliza en este versículo, en el griego original, es
homologeo, que significa declarar abiertamente, hablando con libertad, siendo tal confesión el efecto de una profunda convicción de unos hechos. Gloria a Dios. Esto explica, hermano, que cuando nosotros somos salvos por el Señor, nuestra boca comienza a confesar, hermano, a Cristo. Amén. Ese versículo corresponde a lo que están predicando en las plazas, los que predican en sus casas, los que predican en la nieve, los que predican en todos lados. Eso corresponde a una persona realmente que está confesando a Cristo, que es Señor, que es dueño de tu vida y que es Salvador. Gloria a Dios. El pastor, muchos quizás lo conocen por Welser, explica: este es el testimonio de la Escritura y la interpretación de todos los eruditos evangélicos, que somos salvos solamente por fe. Entonces, ¿por qué Pablo agrega la confesión como un requerimiento para la genuina conversión? Pablo no está contradiciendo la doctrina de solamente por fe, pero está enseñando que nuestra confesión pública del señorío de Jesucristo es la evidencia de creer con el corazón. Si alguien es verdaderamente convertido, confesará públicamente a Cristo en palabra y obra. Esto es el hombre que verdaderamente ha creído en su corazón. Tú podrás ver, escuchar de su boca y ver que con su vida y con su fe es genuina y salvadora. No va a negar a Cristo, sino que va a confesar a Cristo a pesar de las circunstancias. Ahora recordemos que Pablo le está diciendo esto a una iglesia que era perseguida, que si no daban gloria y honor a César como Señor, morirían. Pero el verdadero cristiano preferiría decir solo Cristo es el Señor y morir antes que negarlo, ¿cierto? Y vivir. Gloria a Dios. Aquí Dios nos está haciendo cierto carácter, hermano, para poder predicar a las personas. No les tengamos miedo, no tengamos temor, hermano, a que nos vituperen, a los que nos digan cosas que realmente nos cuesta, ¿cierto? Muchos somos tímidos, queremos predicar a la persona, pero no queremos decirle la verdad, ¿cierto? Por temor a que se ofendan, y le ofrecemos un montón de cosas menos la verdad. Hay gente que se convierte, gente que son llamadas por el Señor. Gloria a Dios. Nosotros podemos ver ejemplos de personas. Veo al hermano Marcel, por ejemplo, llegó quebrantado, hermano, en la presencia de Dios, y ahí lo estamos viendo. Fiel al Señor. Gloria a Dios. Porque así Dios hace las cosas, hermano. Apocalipsis 3:20, aquí yo estoy a la puerta, es el otro versículo que vamos a analizar, y llamó, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esto lo enseñó un día el pastor aquí, ¿cierto? El púlpito, aclaró este versículo, ¿cierto? Que no es para los de afuera, sino es para una iglesia, donde se predica de todo, pero Jesucristo está en la puerta, está afuera. Amén. Con este versículo se suele explicar que Cristo está en la puerta del corazón del pecador, tocando y esperando a que abra la puerta y lo deje entrar. Pero este versículo, si leemos bien el contexto, aquí no está hablando a una persona, sino a una iglesia apóstata, la iglesia del último tiempo, que no es fría ni caliente, versículo 15, que se hizo rica y soberbia, porque según ella no tiene ninguna necesidad, versículo 17. A esta iglesia el Señor la reprende diciéndole que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y le manda a que unja sus ojos con colirio para que vea y se arrepienta. Y note lo que enseña este pasaje. Pablo llama a la iglesia casa de Dios, 1 Timoteo 3:15. Es decir, morada, familia y Jesús. En Mateo 28:20 les dice a sus discípulos: he aquí, estoy con vosotros todos los días. Pero en el caso de la iglesia, de esta iglesia, Cristo no está dentro de ella, sino en la puerta, y está llamando a los verdaderos creyentes a salir de ahí para que Él entre en ellos y disfruten del compañerismo íntimo del Señor. Nótese cómo se pierde la enseñanza original de este pasaje, y no tiene nada que ver con un llamado evangelístico, sino más bien es un llamado a los creyentes que están engañados en medio de una iglesia que se ha descarriado del camino de la verdad.
Ahí dice, ¿cierto? Más a todos los que recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Este pasaje suele utilizarse para que la persona tome su decisión de recibir a Cristo en su corazón. Es decir, que la persona debe tomar la iniciativa, de lo contrario Cristo no entrará en su vida. Pero si leemos el versículo siguiente, vemos que esto no es así. Los cuales dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:13. Es decir, el planteamiento es a la inversa. No es que la persona pecadora debe tomar su decisión y orar para que reciba a Cristo, sino que cuando se llama a los hombres para que se arrepientan y crean en el Evangelio, aquellos que lo hacen y reciben a Cristo, estos son engendrados de la voluntad de Dios para ser los hechos hijos de Él. Y no fue por decisión o voluntad humana, ya que el hombre no regenerado está muerto en delitos y en pecados. Gloria a Dios, eso lo podemos ver, ¿cierto? En Efesios 2:1, 5:14, Mateo 8:22. El hombre realmente no quiere y no entiende ni busca a Dios. Gloria al Señor. Así que esto no es por poder humano. Y nosotros a veces enseñamos a las personas que ellos tienen que tomar la decisión. No es así. Entendamos, como ya hemos mencionado, que la salvación es de Jehová. Salmos 3:8. Vamos a Salmos 3:8. ¿Qué dice? Salmos 3:8. La salvación es de Jehová. Amén. Sobre su pueblo sea su bendición. Gloria a Dios. Y es por gracia. La salvación no se da porque yo decidí creer ni por las obras o méritos que yo haya hecho. ¿Cierto? Lo vemos en Efesios 2:9. Es decir, nadie puede atribuirse siquiera una parte de la salvación diciendo yo creí y me arrepentí, por eso soy salvo. No es así. Porque el arrepentimiento y la fe, como vimos anteriormente, son dones de Él, del Señor, que Él da. Amén. Hechos 11:18, Efesios 2:8. Efesios 2:8, que lo conocemos nosotros. Efesios 2:8 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues don de Dios. Mire cómo la gracia del Señor comienza a trabajar en las personas, ¿cierto? En nosotros, en las mentes. Todo tiene, hermano, su lugar. La palabra, la sana doctrina tiene su lugar, hermano. ¿Cómo predicarlo realmente? ¿Cuánta sabiduría Dios nos da frente a estos problemas, estas dificultades? Porque la palabra del Señor es la que realmente nos desmiente. Amén. Nosotros podemos hacer muchas cosas humanamente, pero realmente lo de Dios es lo que funciona. Amén. Hacemos métodos humanos. No, pero si a mí me funciona, pero no es de Dios. Es cosa dura, hermano, ir en contra de Dios. No es porque resulten, son del Señor. Podemos quedar sin nada, hermano, pero haciendo la voluntad del Señor. Eso es lo principal. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Por lo tanto, nuestra única labor como predicadores del Evangelio es llevar fielmente la palabra, llamar a los hombres para que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, y será el Padre llevando a los pecadores hacia su Hijo. En lo cual lo dice Juan 6:37, 44. Y el Espíritu Santo se encargará de convencer de justicia, de pecado y de juicio. Juan 16:8.
y todos aquellos que crean serán los que Dios escogió. Hechos 13:48. Solo debemos confiar y esperar en Él, sabiendo que Él hará su obra. Amén. No se frustre, ¿cierto? No se sienta mal, hermano, si de alguna manera no convencemos a nadie. Amén. Y tampoco nos orgullecemos si ganamos muchas almas. Porque la salvación es de Dios. Gloria al Señor. Nosotros lo que tenemos que hacer es predicarnos a la palabra del Señor. Gloria a Dios, y con todo el corazón, como que nosotros vamos a convertirlo, pero realmente la que hace la obra es el Señor. Gloria al Señor. Nadie cree ni tampoco voy a orgullecerme, como decía el relator aquí, y jactarme ni una gran muchedumbre. Se convierte ya que solo soy un siervo inútil. Amén. Así que hagamos lo que hagamos, hermanos, siervos inútiles. Así que esa jactancia que ganamos almas, no las ganamos nosotros, las gana Jesucristo. Lucas 17:10. Y el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quienes hicieron su obra, es el evangelio que predicó Cristo. Los apóstoles, los reformadores, es el único evangelio al cual debemos volver dándole toda la gloria a Dios, a Él, ¿cierto? No poner nuestra confianza en métodos o estrategias humanas, sino solo confiar en la palabra, sabiendo que cuando prediquemos el evangelio tal cual y nos enseñó Cristo, Él añadirá los que habían de ser salvos. Amén. Él nos va a poner ahí delante de nosotros a la gente, hermano, a los que han de ser salvos y a los que Él quiera mandar realmente. Gloria a Dios. Nosotros no tenemos que pensar en números, sino en calidad de todos los que estamos aquí. Amén. Gente que realmente venga a Cristo, nos vayamos con Él a las moradas eternas. Aquí hay una alternativa a la oración del pecador. Enseña y muestra a la persona quién es Dios. En vez de centrar el evangelio en el hombre, los beneficios y planes que tendrá, háblale acerca de quién es Dios. Dígale que Él es el creador, sustentador de todas las cosas. Habla acerca de su justicia, santidad, soberanía y misericordia. Que Él es digno de recibir toda alabanza y gloria. La Biblia en Génesis 1:1 empieza un relato con Dios y en toda la Escritura nos enseña que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Es decir, el centro del universo es Dios y todo es para su gloria y no para el hombre. Gloria al Señor, amén. Nosotros siempre tratamos de, hermanos, de victimizar a las personas o de su autocompasión y ay, pobrecito de ellos. No es así. Amén. Sino que hay que mostrar la fuerza de Dios sobre ellos y sobre el mundo. Hay que enseñar lo que significa ser pecador también. No solo dígale que es pecador, sino que mediante la palabra muestre lo que realmente significa ser pecador y estar destituido de la gloria de Dios. Imagínese que un doctor le diga a su paciente a la ligera: ¿sabe que usted tiene cáncer? Pero con una simple pastilla se sanará, una dipirona. ¿Se imagina una persona así? ¿Qué pensaría usted de ese médico? Una posibilidad puede ser que tal médico no sea muy sincero y que no quiera preocupar a su paciente ni hacer que se sienta mal. Otra opción puede ser que dicho médico no sepa nada de medicina y en el peor de los casos es un estafador que quiere engañar a las personas para vender su producto. Ahora, ¿cómo nos comparamos nosotros que a pesar de que sabemos la verdad y no queremos preocupar o ofender a las personas a causa de su pecado y explicarle lo que realmente significa ser un pecador según la palabra de Dios? ¿Acaso no estamos siendo poco profesionales, hermanos, como dicho médico, y estamos dejando a las personas morir y haciéndoles creer una mentira? Otros por ignorancia y en el peor de los casos para engañar y obtener beneficios de ellas. Un buen médico lo que haría es sentarse con la persona, explicarle lo que está pasando, las causas, consecuencias y la solución o tratamiento que debe ser. O que debe dar, perdón. De igual manera, un evangelista le mostrará mediante la escritura la causa del problema, expondrá las consecuencias del pecado
y le dirá que solo el arrepentimiento genuino y la fe en Jesús podrá salvarlo. Y este es el mensaje que Dios ha prometido bendecir para salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y eso lo podemos ver nosotros en 1 Corintios 1:21. Eso es lo que tenemos que hacer con las personas. Dejar establecido realmente que son pecadores, ¿cierto? Y que tienen una enfermedad, por decir, un cáncer que debe ser curado, y debemos ser honestos con ellos. Genuino. Por eso que tenemos que aprender bien, hermano, el mensaje de salvación. Por eso que tienes que estar bien parado cuál es tu salvación y cómo Dios te salvó y las promesas que tiene, ¿cierto?, para nosotros. Gloria a Dios. Y usted sabe que el público de alguna manera, no, si Dios murió por todos, no nos vamos a explicar. Cristo no murió por todos, sino por todos aquellos que se arrepienten y creen. Sin duda Juan 3:16 es uno de los pasajes más hermosos que encontramos en toda la Escritura, pero sin embargo nosotros los utilizamos de una forma irresponsable y vamos a explicar por qué. Ya hemos visto que el llamamiento que debemos hacer a las personas es el arrepentimiento y creer, mostrar conforme a la palabra lo que significa ser pecador, para que el Espíritu Santo sea convenciendo y mostrando a la persona que es culpable y merece la ira de Dios por su pecado y rebelión, mostrar que no puede ser salvo por su justicia propia ni buenas obras. Entonces aquellos quienes se arrepienten y creen, recién mostrar la cruz de Cristo y decirles: gloria a Dios. Hay que mostrar la parte del pecado en su vida y recién mostrarle el amor de Dios. Hermano, a los soberbios, ley, pero a los humildes, gracia. Amén. Nos falta el que dice: no, si yo soy bueno, si yo no tengo necesidad de Dios. Ay, manifestémosle los juicios de Dios realmente a los seguidores, y que no es tan bueno como él pensaba. Gloria al Señor. Pero gente que llega llorando, pidiendo una oración, ¿qué debo hacer? Como en el caso del hermano, llegó quebrantado ya. Hermano Marcel llegó quebrantado. Hicimos una oración para que Dios los fortaleciera y los bendijera solamente para eso, porque ya Dios había hecho la obra en él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ha sido condenado porque no ha creído en el nombre de unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18. Esas son las buenas nuevas. Gloria a Dios. Ahí están las buenas nuevas. Mostrar al hombre de que a pesar que merece la ira y condenación eterna por su pecado, Dios envía a su Hijo para que todos los que creen en Él no sean condenados ni se pierdan, mas tengan vida eterna. En cambio, cuando le decimos a las personas que Jesús te ama, cuando ni siquiera se explica qué es el pecado, cuando no se habla acerca de la condenación y del juicio, qué buena nueva es aquella. El hombre del mundo, que es un orgulloso y egocéntrico por la naturaleza, tomará esas palabras solo para agrandar su ego y creer que Dios está en la obligación de bendecirlo y de que todo cuanto haga lo que tiene que salir bien, y cuando se dé cuenta que no funciona así, se dará la vuelta y dirá: Jesús no me bendijo, así que prácticamente me voy. Esto es el caso de alguien que nunca fue convertido, pero en el caso de un creyente verdadero se sentiría traicionado y engañado, ya que sus planes no salieron como esperaba. Puede ver el mensaje subliminal que se da a la persona cuando empieza primero a hablar de amor en vez de confrontar el pecado, en vez de hablar de juicio, condenación, de ira y de llamar a los hombres a que se arrepientan. Tal vez nuestra intención no sea esa, pero es así como se entiende. Como solía decir el pastor David Wilkerson, hermano, este evangelio de amor solo alcanza la carne, no consigue alcanzar el corazón, no alcanza el pecado, para que pueda haber una limpieza, una cirugía precisa hecha por el Espíritu.
Y así mismo sucede en las iglesias, hermano, donde no se confronta el pecado, se le dice a las personas que están en pecado. Gloria al Señor. Sino que a veces los predicadores, no, si Dios está contigo, hermanito, levante tus manos, Dios está aquí, no, si Dios te ama, no, si. Gloria al Señor. Están pasando problemas, dificultades y tantas, hermano, barbaridad en su vida. Y vienen los puros días domingos, ¿no? ¿No será que Dios está enojado con esas personas, hermano? Por eso hay que decirle la verdad. Es porque Dios está apretando. Gloria al Señor. Entonces llega con todos los problemas, dificultades, hermanito, ore conmigo. No, hermanita. Tiene que obedecer a Dios. Gloria al Señor. Vamos a analizar los 3 derechos obtenidos por la oración del pecador. En mi opinión, en este otro gran error que se les dice a las personas cuando ni siquiera se les predica el Evangelio completo y da una idea de que el hombre es víctima y merece todos los beneficios de Dios. Recordemos los puntos anteriores, el hombre viene de pecar, de ofender, de ser enemigo y aborrecedor de Dios. Y aún así se le dice que tiene derecho. ¿No sería mejor darle las obligaciones que él tiene para con Dios? Derecho a alimentarse de la palabra de Dios. Más que un derecho, es una obligación que la persona tiene para conocer quién es Dios y cómo se debe glorificarle. Cómo debe rendir su vida y planes a la voluntad de Dios. Que todo lo que él crea o haga está basado en la palabra y que la sola escritura sea su manual de vida a seguir y obedecer. Amén, Santo Dios. El derecho que a sus oraciones sean escuchadas por Dios. Dice, este a mi parecer es el punto más débil de los 3 derechos, ya que como dijimos al principio, se le dice a una persona que no ha sido confrontada en su pecado, que no se le advirtió de las consecuencias ni de la gran culpa de sus actos. A esta persona se le dice que tiene derecho a que sus oraciones sean escuchadas por Dios. ¿Qué cree usted que una persona así vaya a pedir? De seguro que pedirá todo lo que desea, menos la voluntad de Dios. Una persona así solo pensará a sí misma y los beneficios que puede obtener, como ser casa, auto, fama, dinero, salud, prosperidad, éxito, etc. Pero nunca le escuchará decir: Señor, transforma y cambia mi carácter. Quiero ser más santo, más obediente, más misericordioso. Quiero dejar estos vicios. Quiero que el amor fluya en mí, amarte y glorificarte, como dice tu palabra, etc. No creo que diga eso. Si nosotros, ¿por qué? Porque no conoce realmente su vida espiritual. Quiero que el amor fluya en mí, aparte de glorificarte, como dice la palabra, como explica Santiago 4:3, ¿cierto? Ahí dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. No es solo decir en nuestras oraciones serán escuchadas, sino que nuestras oraciones conforme a la voluntad de Dios y según sus planes serán escuchadas independientemente del resultado, le vamos a exaltar y glorificar. Y en eso nosotros estamos de alguna manera manifestando, hermano, que cómo son las oraciones, ¿cierto? En nuestras propias vidas, que no es fácil orar. Porque cuando oramos por milagros, cuando oramos por las finanzas, ahí los amenes arriba, hermano, llegan a aplaudir. Pero cuando oramos para que Dios levante la iglesia, para que Dios perdone los pecados, ahí no hay tanto clamor, ¿cierto? Es cuando de ahí deberíamos estar llorando, clamando: Señor, ten misericordia, levanta la iglesia, Señor, hasta las lágrimas. Luchar en contra de nuestro pecado, nuestro carácter, que nos lleva a pique, hermano, eso. Gloria a Dios. ¿Ven que siempre nosotros vamos contrario a Dios? Siempre vamos a lo contrario. Siempre queremos buscar realmente nuestras comodidades, nuestras facilidades.
Que el Señor los bendiga. Amén. Derecho a tener una familia, también le decimos, tener una familia grande, tienes derecho. ¿Para qué centrarnos en el derecho de tener una familia y las obligaciones que los demás tienen para conmigo? Debemos centrarnos en la obligación que yo tengo para con la familia de la fe y el privilegio que Dios nos da para formar parte de su iglesia, ¿cierto? Gloria a Dios. Que estemos acá involucrados en medio de nosotros y podamos ver la necesidad de cada uno conforme, ¿cierto?, a lo que nosotros necesitamos de palabra del Señor, de ayuda, ¿cierto?, de apoyo. No venga a buscar amor, hermano. Amén. Porque sabe solucionarte. Porque la primera espalda que le dé, o que el pastor se olvide de saludarlo a usted, se pierden 2 semanas. No venga a buscar amor, venga a buscar el amor de Dios. Amén. Señor. Venga a buscar que Dios lo ame a usted. Amén. Gloria a Dios. Aunque esté solo. Tenemos que buscar el amor solamente del Señor. En conclusión, la oración del pecador no es bíblica. Amén. Dígale la verdad y trate de invitarlo al Señor. Háblele la verdad de Cristo. Entonces ya fuimos a la hermana, con la hermana Eva, hermano Iván, fuimos a visitar a un joven que está padeciendo de un problema grave. Él accidentalmente atropelló a una persona y falleció. No lo vio. Gloria al Señor. Mira, tremendo dolor, y para yo llevarle más encima a juicio. Qué tremendo. Pero él tiene que reconciliarse con Dios primero. Tiene que saber su situación. Oramos por él, sí, consolamos su vida. Pero si hay algún lugar, hermano, no dejemos de predicar a esa familia que tiene tanta necesidad. No le involucremos sus problemas, sino el peor problema de su vida, que van a un juicio eterno. Hay que ser sinceros, hermano, con esas personas. Sinceros. Si te vuelven a abrir la puerta, gloria al Señor. Y me decía la hermana que le agradó que lo fueron a visitar. Fue una bendición, pues, ¿eh? Ahora si le cierran la puerta, no importa. Tenés que predicar el evangelio. No engañar a las personas, ni darle dipironas, ni dulcecitos, ni unas cosas, hermano, porque quedamos de mentirosos nosotros y queda de mentiroso Dios. Estamos ofreciendo algo que no es bíblico. La oración del pecador no es bíblica, no es histórica, no hace énfasis en el arrepentimiento y fe en Cristo. Genera falsas conversiones. Daña a verdaderos creyentes porque les da una idea muy superficial de lo que es la salvación. Muchos de los versículos utilizados no están en su contexto ni muestran la enseñanza original con que se escribió. Entonces, ¿por qué usamos este método? Porque así me enseñaron y todos lo utilizan. ¿Vale más la moda evangélica o lo que dice la palabra de Dios? Conociendo y entendiendo estos puntos, ¿qué haremos entonces al respecto? Tenemos que cambiar nuestra manera de predicar. Sea donde sea, tenemos que cambiar nuestra manera de predicar. Tenemos que buscar de alguna manera en las Escrituras, a base de enseñanza, cómo realmente tenemos que tratar con las personas.